Sí, la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, te hemos alabado, te hemos glorificado, y ponemos en tus manos los siguientes minutos que vamos en tu palabra a meditar. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que traiga a nuestras vidas el convencimiento de tu palabra. Señor, que sea tu gracia en cada una de nuestras vidas al escucharla. Padre, te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, es un tiempo importante esta mañana lo que Dios va a hablarnos. El verlo aquí, hermanos, me da mucho gozo en el Señor, porque eso indica que usted desea que Dios le hable. El tema de esta porción de la palabra: Pérgamo, la iglesia y la mundanalidad. Una vez más, Pérgamo, la iglesia y la mundanalidad. No sé cuántos de ustedes, yo creo que la gran mayoría, en algún momento han escuchado o inclusive han referido esta frase: mundano, o las cosas mundanas, o la mundanalidad, por decirlo así. Y muchas veces lo decimos sin saber qué significa. No sé si usted sabe qué significa eso. No sé cuántos de ustedes han tenido la atención o la curiosidad de investigar por qué a la gente se le dice mundana. Y mientras estudiábamos esta parte de Pérgamo, encontrábamos algo que vivió la iglesia en ese lugar. Para muchas personas en las iglesias, la palabra mundanalidad tiene que ver con una moda, tiene que ver con prohibiciones de cosas como bailar, como jugar cartas, jugar cosas de azar. Y casi siempre la gente, cuando esa palabra la escucha o la pronuncia, relaciona a un tipo de conducta. Y vamos a ver que tiene un trasfondo mucho más allá la palabra mundanalidad. Déjeme darle una definición. La mundanalidad, o ser mundano o mundana, es cualquier preocupación o interés en el sistema de vida temporal. Es lo que significa mundano, mundana o mundanalidad. Una vez más, es cualquier preocupación o interés en el sistema de vida temporal. Cuando una persona está dentro de la mundanalidad, está pensando en algo que está dentro de un sistema que es temporal, en cosas que se van a terminar, en cosas en las cuales Dios nos pone o nos manda que no pongamos las cosas, nuestra mirada en las cosas temporales, sino en las que son eternas. Entonces encontramos que este tema de la mundanalidad fue algo que le tocó vivir a la iglesia. Tenemos entonces nosotros como iglesia el saber y entender que no podemos poner nuestra ocupación o nuestra preocupación en cosas temporales. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué
Pablo le dice a los hermanos en Roma que no nos conformemos a este siglo, porque este siglo solamente piensa en hoy. Piensa en abastecer sus necesidades hoy. La sociedad de hoy es una sociedad la cual demanda y exige que las cosas se hagan hoy. Y no le interesan cuánto dure o cómo las alcance. Solamente lo que le interesa es de que las obtenga hoy. Y Pablo les dice, no podemos conformarnos a esa manera de pensar del mundo, sino transformados por medio de la renovación. ¿Y cómo ocurre eso? Es un proceso que se alcanza al estudiar la Biblia y donde entra lo que es el razonamiento. Tito capítulo 2, versículo 12, ahí sí acompáñame. Nos enseña a nosotros la iglesia cómo debemos de tener cuidado para no ocuparnos de las cosas temporales. Yo creo que ya entendimos que es mundanalidad, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? ¿Ya entendimos? No se le vaya a olvidar. Pablo le escribe a Tito y le dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos, ¿qué? Ahora, ¿cuáles son los deseos mundanos? Todos aquellos que se ocupan o se preocupan, que son temporales. Una vez más dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos pasajeros, a los deseos temporales de este sistema de mundo, dice, vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa, ¿y qué más, hermanos? Piadosamente. Fíjese cómo pone a la iglesia, la palabra de Dios nos pone en un nivel distinto. No en un nivel pasajero, sino de una manera sobria. ¿Y cómo podemos vivir una vida sobria, mis hermanos? Es una vida apegada a la palabra de Dios, una vida con integridad, una vida con dignidad. Sobria dice justa y piadosamente. Y esto es muy importante lo que Dios quiere hablarnos. Santiago 4, versículo 4, esta es la introducción al pasaje que vamos a estudiar. Entonces, nuevamente para los que no se aprendieron la definición, mundanalidad es cualquier preocupación o ocupación o interés en el sistema de vida temporal. Eso es mundanalidad. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. Y aparece con un signo ahí de admiración, ¿ya lo vio? Eso implica que es una llamada de atención fuerte. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, y ahí el mundo es un sistema de cosas o intereses temporales? ¿No sabéis que la amistad con ese mundo temporal, ese mundo pasajero, dice, es enemistad contra quién? Por eso la iglesia no debe de pensar como el mundo. Debe de pensar como Cristo nos habla en su palabra. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el mundo trabaja para vivir y satisfacerse hoy. Se ocupan las cosas temporales. Los cristianos nos ocupamos de las cosas de hoy, de mañana y del futuro. Por eso estamos en Cristo Jesús, que nos habla de una eternidad. Entonces, Santiago dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, hombre o mujer, niño o niña, joven o jovencita, anciano o anciana, cualquiera pues que quiera ser amigo de quién, de ese sistema, de ese interés, se constituye enemigo de quién. Entonces debemos de ubicarnos que en el momento que nosotros adoptamos o adaptamos las cosas del mundo a nuestra vida y dejamos a un lado las cosas de Dios, estamos yendo no en contra de un movimiento, no en contra de una iglesia, en contra del mismo Creador. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos. Yo le decía, la mayor parte de las 24 horas del día, yo creo que más de 12 horas, estamos siendo bombardeados con constante información de este mundo. Donde promueven que dice, consigue este trabajo y alcanzarás un salario de 1,500 pesos semanales, un ejemplo. O los que tienen problemas con el peso, use esta píldora o tómesela y bajará de peso 10 kilos.
Y la gente piensa que las cosas se arreglan así en cuestión de segundos. No, tiene que ver con algo que está mucho más allá. La Biblia, en 1 de Juan 2:15, pone en claro el deber del cristiano de evitar la mundanalidad. El apóstol Juan lo establece muy claro, porque cuando hablamos de mundanalidad, hablamos de ocuparnos o de interesarnos en las cosas de un sistema de vida temporal. 1 de Juan 2:15 dice, no amáis ¿a quién? A ese mundo temporal. Este mundo se va a acabar. Dios habla y dice esta mañana, no améis a este mundo, a las cosas temporales, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿qué cosas hay en el mundo? Podemos hablar de placer, podemos hablar de un patrimonio. Ahora, no digo que el trabajo sea malo, o sea malo una casa. No es malo eso en sí, hermano. Malo es cuando eso ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Cuando tú dejas de buscar a Dios por ocuparte en las cosas temporales, cuando tú dejas de orar, de leer, de buscar a Dios para ocuparte en las cosas temporales, ahí sí ya es malo. Pero si Dios ocupa el primer lugar en tu corazón, bueno, no el primer lugar, el único lugar, no hay ningún problema con una casa, con un carro. Hay quienes tienen un carro y lo lavan y lo arreglan y están siempre empeñados con arreglarle accesorios al carro. Y hay quienes se pueden tardar 4 o 5 horas, invertir 4 o 5 horas de un día para arreglar su carro. Y no son capaces de dedicarle a un tiempo a Dios, porque están cansados. Y podemos hablar de muchísimos ejemplos. Entonces la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no que las cosas sean malas en sí, sino cuando ocupan el lugar de Dios. Si alguno, y aquí podemos hablar de géneros, si alguno ama al mundo, ¿qué sucede? El amor del Padre no está en él. Aunque tú digas, no pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Bueno, no es que esté de acuerdo conmigo o en contra de mí. Es lo que la Biblia dice. Si tú amas eso, tú estás lejos de Dios. Porque el cristiano sabe organizar su vida y poner y colocar las cosas de acuerdo a la prioridad. Y lo más importante para el cristiano debe de ser Dios. En tu vida debe de ser lo más importante y de igual manera en mi vida. Amén. Ahí mismo, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y ese todo abarca todo, patrimonio, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o el éxito o el renombre de la vida, no proviene del Padre. ¿Por qué? Porque eso es temporal. Solo reflexione. ¿Cuántas personas importantes fallecieron el pasado año? Podemos hablar de muchísimos ejemplos. ¿Quién se acuerda de ellos? En su momento fueron noticia. Los noticieros hablaron de ellos. Hablaron de reconocimientos y de memorias. Pero hoy, después de medio año, ¿quién se acuerda de ellos? Porque así es la vida del hombre. Es pasajera. Entonces la Biblia dice que la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, porque es el mundo el que se alaba a sí mismo y luego se olvida de ellos mismos. 17. ¿Y el mundo qué? Pasa. Si logra ver que entonces el mundo es ¿qué? Temporal, pasajero. Eso es mundanalidad. Todo eso es pasajero. Entonces eso nos enseña que los cristianos no debemos de preocuparnos, ocuparnos de eso. Ahora, otra vez, no me vayan a malinterpretar. Entonces, ¿qué dejo de estudiar? No. Ubiquémonos. ¿Vamos a dejar de trabajar? Tampoco. Porque según habla el apóstol Pablo, que el que no trabaja, que no coma. O sea, es un equilibrio, hermanos, ¿sí? O sea, el equilibrio tiene que ver con que Dios ocupe el primer lugar. Sí, tenemos que prepararnos, tenemos que alcanzar cosas, pero sin dejar que Dios esté en el primer lugar o el único lugar en nuestras vidas. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? Sí logra ver que entonces la mundanalidad es contrario a lo de Dios. Lo de Dios es por siempre y para siempre. Ya lo cantábamos el canto. La iglesia en Pérgamo, como gran parte de las iglesias actuales, habían dejado de prestar atención a las advertencias bíblicas contra la mundanalidad.
Por consiguiente estaban cediendo ante el mundo y estaban corriendo un peligro de mezclar la iglesia con el mundo. Cuando nosotros dejamos de ocuparnos, preocuparnos e interesarnos por las cosas de Dios, comenzamos a mezclarnos o a mezclar las cosas del mundo con nuestra vida y por consecuencia en la iglesia. Y esto le pasó a la iglesia en Pérgamo. Esto, hermanos, sería un punto importante dentro de la iglesia en Pérgamo, que Jesucristo advierte y señala y le llama la atención a la iglesia a no mezclarse con el mundo. Versículo 12, vamos a Apocalipsis 2:12, ya entendimos un poco de la mundanalidad, para entonces ahora sí introducirnos de manera profunda a lo que es el tema. Entonces ya quedó claro lo que es, hermanos, mundanalidad. Ya también ubicamos cuál debe de ser la perspectiva de la iglesia dentro del mundo, no dejarnos llevar por las cosas temporales. Dice el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aquí habla de Jesucristo, que es el autor de esta carta. La espada, hermanos, de 2 filos muestra la potencia y el poder de la palabra para descubrir, juzgar los pensamientos más íntimos del corazón humano. Esto lo dice Hebreos 4:12. Una vez más, la palabra, la espada de 2 filos muestra la potencia y poder de la palabra para descubrir, para juzgar los pensamientos más íntimos del corazón humano. De acuerdo a Hebreos 4:12 dice que la espada de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Habla de un poder, habla de una potencia que tiene la palabra. Y dice las coyunturas y los tuétanos. ¿Logra ver la profundidad de la palabra? Penetra hasta lo más íntimo. No solamente llega a una parte, no llega a la parte más profunda. Y llega a desnudar los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Es decir, tú puedes pretender engañar en tu casa a tu esposo, a tu esposa, o puedes pretender engañar a tus hermanos en la fe. Pero la palabra de Dios va a desnudar si en tu vida hay mundanalidad. Si en tu vida hay un interés por el sistema temporal de esta tierra. Dice el versículo, vamos a ver una cita, Apocalipsis 19:15. Entonces ya entendimos cuál es el trabajo que hace la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Vea hasta dónde llega el alcance de lo que es la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada, ¿cómo? Aguda, para herir con ellas a quienes. Ahí cuando habla herir, habla de juzgar. Habla de decirles y ubicar a las naciones entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y eso va a suceder. Y él, Cristo, las regirá. ¿Cómo? Es decir, no habrá billete de 1,000 pesos que quiera sobornar a Cristo y que le diga, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, ten la mordida. No. Eso no existe en Cristo. Si tú no atiendes lo que Dios enseña en su palabra, no hay manera de poder corromper lo incorrompible que es Cristo Jesús. Aquí estamos muy acostumbrados a que con un billete de 200, de 500 y la hacemos. Cuando dice la Biblia que Él regirá con vara de hierro, es decir, que no hay manera de corromper algo que no se puede corromper. Y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios. ¿Qué dice, hermanos? La iglesia en Pérgamo, hermanos, simboliza muchas iglesias en la actualidad, que tiene que ver con que abandonaron o descuidaron lo primordial dentro de ellos para entonces involucrarse en las cosas del mundo. Es decir, la iglesia contrajo una cierta relación con el sistema político de aquel tiempo. Permitió entonces que hubiera una relación entre lo que es la parte política y lo que es la parte eclesiástica.
En el versículo 13 de Apocalipsis 2 viene un elogio que Cristo le da a esa iglesia en Pérgamo. Y le dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras o dónde estás ubicado? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A pesar de las circunstancias difíciles en las que se hallaban la iglesia en Pérgamo, los creyentes mantuvieron valientemente su fe en Jesucristo, de acuerdo al versículo 3. Habla de un elogio porque retuvieron su nombre a pesar que vivían en un sistema donde estaba el trono de Satanás. Según estudiando un poco, hermanos, hay dos razones por las cuales se le dio esa frase del trono de Satanás dentro de la carta o del lugar de Pérgamo. Hablábamos hace 8 días que había una cuestión de idolatría muy fuerte en Pérgamo y tenía que ver número uno con el culto a Zeus. Era el ídolo principal allí en Pérgamo. Y según estudiando un poco, el monumento o la estructura a Zeus era una forma de una herradura que tenía 36 metros de alto por 34 de ancho. Y entonces era considerado un lugar muy importante en la adoración, el culto a Zeus. También encontramos la adoración o el culto a Esculapio. Esculapio era el dios de la sanidad, que también se ubicaba en Pérgamo. Y cuando participaban del culto a Esculapio, dice la historia que las personas iban de todas partes del mundo hasta llegar a Pérgamo para buscar la sanidad, y lo que hacían es que entraban a este lugar dedicado a Esculapio, y entonces ellos al llegar al lugar se acostaban. Esculapio era descrito como una serpiente. Entonces toda la gente que llegaban a ese lugar se acostaban y entonces esperaban que la serpiente viniera y los mordiera, y cuando eso sucediera, entonces ellos decían, hemos sido sanados por Esculapio. Ese era el culto que se le daba a Esculapio ahí en Pérgamo. Entonces imagínense la magnitud que existía en ese momento en cuanto a algo que está totalmente alejado de lo que es la adoración. Entonces, cuando llegaba la gente enferma a ese lugar, suplicaban sanidad, se dormían, se acostaban en el templo y esperaban hasta que una serpiente que representaba a Esculapio los mordiera y dijeran, hemos sido sanos. Vean hasta dónde llega la ceguera del ser humano. Ahora, Apocalipsis 12:9, dejo un apartado ahí. Vamos entonces a ver qué representa la serpiente. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, ¿y quién más? La serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Y Satanás. Entonces, ¿qué pasaba con la adoración a Esculapio en Pérgamo? Estaban permitiendo ellos que Satanás mismo, de manera simbólica, fuera hacia ellos, porque de acuerdo a la Biblia, la serpiente antigua es descrita como el diablo y Satanás. Ahora, vea lo que hace esta serpiente, de acuerdo a Apocalipsis 12:9. El cual, ¿qué hace? Engaña al mundo entero. Entonces, una de las cosas que Satanás hizo en Pérgamo fue engañar a la gente de aquel entonces, el creer o pensar que por acostarse y dejarse morder por una serpiente iban a ser sanados. Mucha gente lo hace en la ignorancia, hermanos. Pero usted y yo que hemos llegado al conocimiento de Cristo tenemos que tener cuidado. Entonces, por eso se le denomina en Pérgamo el trono de Satanás. Por estos dos factores, de acuerdo a algunos historiadores. Porque estaba el culto a Zeus y el culto a Esculapio, que era mucho más fuerte el culto a Esculapio porque lo que implicaba las serpientes mordiendo a los enfermos.
Apocalipsis 22. Nos amplía un poco más y dice, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es ¿quién? Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Entonces, la Biblia habla y hace referencia que la serpiente tiene que ver de manera simbólica con Satanás. Bueno, por eso se habla en Apocalipsis 2:13 que Pérgamo estaba siendo fiel dentro de un momento en el cual estaba ahí ubicado el trono a Satanás por la cuestión de cosas ahí que estaban viviendo. Un dato, el emperador Diocleciano hizo que muchos cristianos fueran ejecutados por no haber esculpido la imagen a Esculapio. Esto lo hizo el emperador Diocleciano. Entonces, imagínese usted que es cristiano y le van a su casa y le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a esculpir el monumento a Esculapio. Usted dice, no, pues yo soy cristiano, ¿cómo voy a hacerlo? Llegaba el emperador y decía, ¿sabes qué? Vas a ser ejecutado. ¿Cuántos estarían dispuestos a soportar esa afrenta por seguir a Cristo Jesús? Bueno, los hermanos en Pérgamo se mantuvieron firmes, mis hermanos. Entonces, por cualquiera de estos dos puntos que le mencioné, de Zeus o de Esculapio, se le hizo llamar a la ciudad de Pérgamo, que era donde estaba el trono de Satanás. Es decir, un lugar donde había mucha idolatría. Hay otra frase importante en Apocalipsis 2:13, además del trono de Satanás, que ahí retuvieron su nombre y no negaron la fe. Y luego dice, ni aún en los días en que, ¿quién? Antipas, estoy en Apocalipsis 2:13, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas, mis hermanos, es el único lugar donde aparece este nombre. Y según la historia o los estudiosos, Antipas formó parte del liderazgo de la iglesia en Pérgamo. Y según la tradición, fue un mártir. Sus últimos días, o su martirio, por decirlo así, tuvo que ver con que fue llevado y fue asado hasta morir dentro de un toro de metal. Así fue como murió y partió de esta tierra Antipas. Es decir, un toro fue diseñado por hierro y allá adentro metieron a Antipas, vivo, con tal de que él negara a Cristo. Él no lo hizo y bueno, por eso lo menciona aquí en los días en que Antipas, pero vea qué título le da Cristo a este hombre de Dios. ¿Mi testigo qué? Fíjese que esta palabra testigo tiene que ver con la palabra martus en el griego, que significa mártir para nosotros, que tiene que ver, hermanos, con que estos hombres y mujeres del primer siglo pagaron con su vida el más alto precio por seguir a Cristo. Un mártir es aquel que paga el máximo precio por seguir a Cristo. Y usted y yo, que estamos en el siglo XXI, con cualquier cosita y nos sentimos derretir como cristianos de mantequilla. Sí logra ver que entonces, hermanos, había hombres y mujeres de carácter en Pérgamo. Le dio el título de testigo fiel a Antipas, uno de los líderes allí en la iglesia en Pérgamo. Entonces, encontramos, y por último dice, donde mora ¿quién, hermanos? Satanás. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el culto a Zeus y a Esculapio. La iglesia en Pérgamo seguía fiel a Cristo y la verdad cristiana. Perseveró fielmente a pesar de las situaciones que vivieron ahí. Y a partir del versículo 14 viene una llamada de atención a la iglesia en Pérgamo, que es donde nos atiñe la predicación. Y aquí viene
una parte importante, hermanos, donde le reprocha, por decirlo así, Cristo a la iglesia en Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra quién, contra ti, la iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo quise, hermanos, todo lo que Cristo no acepta o lo que Cristo rechaza, lo va a encontrar en la Biblia, o lo vamos a encontrar en la Biblia. Y todo lo que Cristo rechaza, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Nosotros, rechazarlo. No pensar, no inferir. Todo lo que vamos a encontrar en la Biblia que Jesús o que Dios rechaza, vamos a encontrarlo en la Biblia, para que la iglesia también lo rechacemos. Existe hoy, tristemente, y lo digo así con esas palabras, tristemente, que la iglesia del siglo XXI no le interesa y no le preocupa ni le ocupa los errores doctrinales. Que están pidiendo dinero. No importa, hermano. Todos somos cristianos. La iglesia de este siglo, hermanos, es una iglesia la cual no le interesa, ni le preocupa, ni le ocupa cuántas cosas se digan que no están en la Biblia. Hay mucha herejía el día de hoy, mucho error, y la iglesia está bien acomodada. No importa, hermano, si tiene dos mujeres, él canta muy bonito, es un gran cantante cristiano. No importa que esté en adulterio, no importa que haga lo que quiera o lo que robe, predica muy bien, hermano. No veamos los errores, vamos a ver que es un hombre de Dios. Bueno, eso fue lo que le pasó a la iglesia en Pérgamo. Una iglesia que no le dio importancia o le dio muy poca importancia al error bíblico, a las herejías, a lo que Dios le llamó y dijo, yo también aborrezco. Vamos a ver dos ejemplos porque no va a alcanzar a ver todos, pero vamos a ver, subraye, tengo unas pocas cosas contra ti. Número 1, que tienes a los que retienen la ¿qué? La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. No sé cuántos de ustedes han leído esta parte de la Biblia que está en Números 22, cuando la burra le habló a Balaam, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien, vamos a buscar Números 22. Porque vamos a conocer cuál es la doctrina de Balaam que enseñó a Balac. Porque recordemos que Apocalipsis 12:14 dice que le hace el reproche a la iglesia porque retienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esa la encontramos en Números. ¿Ya tiene Números 22? Bien. Antes de que leamos ahí, quiero leerles, y anoten los que anotan, Tito 3:10 y 11. Que hace y advierte lo siguiente, Tito 3:10 y 11. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, dice Tito 3:10, hay que desecharlo. Es decir, tiene que haber disciplina en la iglesia. Versículo 11, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Encontramos en Números 22 la historia de este profeta Balaam. La historia de Balaam se la resumir porque no quise leer todos los capítulos 22 al 25. La historia de Balaam es un profeta del Antiguo Testamento, temeroso de los israelitas por lo que les había hecho a los amorreos. Estaba molesto Balac, rey de Moab. Entonces Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Se lo estoy resumiendo, lo que es el capítulo 22, 23, 24 y 25 de Números. Eso usted los lee en casa. Después de tratar 3 veces sin ningún éxito
de que Balaam maldijera a los israelitas, Balaam se le ocurrió un gran plan. Como no podía maldecir a los israelitas, decidió corromperlos. ¿Decidió qué, hermanos? Corromperlos. Les enseñando a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificados a los ídolos y a cometer fornicación. Está en el capítulo 25 hasta el 31. Es decir, ¿qué fue lo que hizo el profeta? Lo que hizo es usar las mujeres moabitas para que sirvieran de señuelo, qué fuerte, ¿verdad? Y carnada a los israelitas e incitarlos a la conducta del mundo impío que los rodeaba, a la inmoralidad sexual y la idolatría. Vamos a explicarlo. ¿Qué es lo que hizo Balaam? Como no pudo maldecir a los israelitas, dijo, miren, ¿saben qué? Como no podemos contra ellos, vamos a usar a las mujeres. Por eso mujeres y hombres no se dejen usar por el enemigo. Dijo, vamos a mandar a las mujeres a que seduzcan a los hombres varones y ya cuando estén acá con nosotros, entonces ahora sí, los llevamos a la idolatría y al pecado. Bueno, para que lo entendamos un poquito más. Hoy existe mucho en el sistema católico romano. Se casa alguien que no es cristiano con uno que es cristiano. Y al final, el que era cristiano acaba presentando y bautizando a su hijo allá. Es lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Te sacó del templo y te llevó allá. Y ahora tienes compadres y comadres, fumas y tomas, y va la vida. Eso fue lo que hizo Balaam. Ahora, no solamente se da con las mujeres, también con los hombres. Llega uno que no es cristiano, ve aquí una jovencita, muy guapa, y dice, aquí es cristiana, me caso. Mamá, me voy a casar con este muchacho, pero hija no es cristiano, no importa, yo lo voy a cambiar. Pasa el tiempo, se embaraza, tiene el hijo, mamá, no puedo ir al templo. Pero hija, ven, no me deja mi marido, tenemos muchos problemas. Llega el tiempo de presentar al hijo, oye, hija, hay que presentar al hijo. Mamá, no puedo. Ya me dijo Carlitos que hay que llevarlo a bautizar allá. Y ya lo bautizaste allá, primera comunión, etcétera. Si logra ver, no sé si me lo voy a explicar. ¿Sí? Bueno, eso no es nada nuevo de hoy. Sucedió de aquel tiempo. Entonces, lo que hizo Balaam fue usar a las mujeres, y perdón por la palabra que es fuerte, para producir o provocar inmoralidad sexual, idolatría dentro del pueblo de Israel. Esa blasfemia fue una unión con Satanás, de acuerdo a la Biblia. Y con los falsos profetas o los falsos dioses que corrompieron a los israelitas, y fue una destrucción espiritual. Algo que hemos observado en el tiempo que estamos aquí en Timilpan, hermanos, 6 años, hemos encontrado que un gran porcentaje de los hombres y mujeres que cuando fueron niños y estuvieron en una iglesia, se casaron con alguien, hombre o mujer, que no es cristiano. ¿Y sabe dónde están? En ninguna iglesia. Están en sus casas. Porque no entendieron lo que la Biblia enseña. Tú no vas a cambiar a nadie. Déjalo que Cristo lo cambie. Y ya cambiado, entonces sí. Vea lo que vamos a encontrar, Números 25:9. Porque cuando Balaam se da cuenta que esto fue un resultado positivo al llevar a los hombres a la idolatría y a la perversidad sexual, Dios pone freno. Y cuando Dios se mete, hermanos, en las cosas y pone freno, las cosas son fuertes. El plan blasfemo de Balaam dio resultado, y esto produjo que Dios interviniera en el asunto y castigó severamente a Israel. Dice Números 25:9, y murió de aquella mortandad. ¿Cuántos? Esos 24,000 que habla yo, hermanos, fueron hombres o mujeres que se metieron con los moabitas o las moabitas. Qué fuerte, ¿verdad?
Versículo 4, ahí mismo atrás, de Números 25. Y Jehová dijo a Moisés, tomad a todos los príncipes del pueblo, ¿y qué? Y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la tierra y del ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque se dejaron inducir, seducir por las mujeres moabitas y fueron llevados cautivos a lo que es la idolatría y la inmoralidad sexual. ¿Es fuerte? Sí, murieron 24,000. Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, fíjese qué fuerte, matad cada uno aquellos de los vueltos que sean, aquellos de los vuestros que sean, ¿qué? ¿Juntado con quién? Aquellos que se dejaron seducir, aquellos que se mezclaron, aquellos que se hicieron mundanos, por decirlo así, en su tiempo. Porque la mundanalidad era poner o atender las cosas del sistema de vida temporal. Y yo le pregunto a los hombres y a las mujeres que ya estamos casados, ¿es temporal el sexo? Sí, es temporal. Este tiempo se va a acabar. Entonces, los israelitas habían puesto la mirada en las cosas temporales. Bueno, eso se estaba mezclando en la iglesia en Pérgamo. Se estaban mezclando las situaciones. Judas, capítulo 1:10, vaya conmigo. Y ya está en su casa, mamá, va a sentar a su hijo, a su hija, y le va a leer del capítulo 23 de Números hasta el 25. Y se lo va a explicar. ¿Sí, mamás, papás? Tienen tarea. Judas 1:10. Al igual que los israelitas, quienes fueron seducidos por la falsa enseñanza de Balaam, algunos de la iglesia de Pérgamo fueron seducidos a mezclarse con el sistema pagano. Qué interesante. Judas 1:10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales que irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de ¿quién? Ya entendimos cuál es la doctrina de Balaam, ¿verdad? Mezclar, mandar a los hombres y a las mujeres y hacer estragos en las iglesias. Ahora, no piense y tampoco me malinterprete que entonces la gente de allá viene con esas intenciones cuando vienen acá. No, hermanos, ellos no lo saben. Pero ellos se dejan usar, y perdón por la palabra. Cuando alguien que no es cristiano viene aquí al templo y pone los ojos en el nombre de una mujer que no es cristiano, bueno, que es cristiano, ellos no piensan en que van a sacarlos de aquí, sino que su tradición va a sacarlos a ustedes de aquí hacia allá. De la familia en la cual venimos, hermanos, o en la cual nacimos, ese es uno de los grandes asuntos en la familia. Somos más de 100 en la familia. Y de esos 100, 80 me han dicho, me voy a casar con ella para llevarla al templo. ¿Saben cuántos lo han cumplido? Ninguno. ¿Cuántos de esos tíos, primos, parientes están en un templo hoy? Ninguno. Entonces no pretendas tú ser inteligente, porque te van a sacar de las cosas de Dios. Ahora, vea cómo termina el versículo 11 de Judas 1. Y perecieron en la contradicción de ¿qué? De Coré. Entonces, es muy importante, hermanos, que no retengamos esa doctrina, esa enseñanza en nuestras vidas. Si Dios te trajo a esta congregación es para que crezcas y madures. No para que vengas y solamente vengas por venir y luego lo que escuches aquí no lo apliques. Si tú no buscas a los que se van a casar, los jóvenes que están en futuro tiempo de casarse, cuidado. Mucho cuidado. Hoy Dios te advierte para que luego digas, no me dijeron. Segunda de Pedro 2:15. Vamos a ir concluyendo porque está muy extenso.
Segunda de Pedro 2:15. El apóstol Pedro también reprendió a los que seguían la doctrina de Balaam. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre y refrenó la locura del profeta. Lo que el apóstol Pedro aquí habla, mis hermanos, es de que la conducta o la enseñanza de este tipo de situaciones fue adoptada también dentro y produce, hay una palabra ahí, que se han extraviado. Cuando alguien sigue esa enseñanza, hermanos, se ha extraviado. Vamos a concluir en 2 Corintios 6:14. Vamos a dejarlo ahí porque es muy extenso. Yo sé que pudiéramos abarcar más tiempo, pero yo le invito a que el próximo domingo estemos aquí con la ayuda de Dios. De la misma forma en la que Dios castigó severamente a Israel por la unión con las mujeres moabitas, así el Señor Jesucristo señaló con hacer lo mismo a la iglesia en Pérgamo. El apóstol Pablo señala este asunto: desatinado o con desatino en los cristianos. Yo le decía, hoy la iglesia contemporánea ve muy despistadamente el asunto del error bíblico. Ay, no pasa nada, no le va tan fuerte, pastor. No sea legalista, dicen muchos. Bueno, cuando tú ves así las cosas, es cuando estás más cerca de equivocarte y alejarte de Dios. El apóstol Pablo habla del desatino de los cristianos que buscan la unidad con el mundo. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios 6:14. No os unáis, ¿con qué? ¿Lo entiende o se lo explicamos en hebreo y en griego? No os unáis con yugo desigual, es decir, no te metas con alguien que no es cristiano. Ahora escuchen, jóvenes y jovencitas, el hecho de que alguien vaya a un templo no significa que es cristiano. Primero tienes que observar y ver si ese hombre o esa mujer hay en su vida frutos de un cambio, de un nuevo cristiano. Porque luego nos equivocamos. Es que estaba en el templo, hermano, pero nunca se convirtió. Entonces, sabiduría y oración. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pues ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tampoco. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Pues menos. ¿O qué parte el creyente con quién? Fíjese cómo define al cristiano. ¿Un qué? Un creyente. Uno que cree y obedece lo que la Biblia enseña. Y uno, el cual es incrédulo, que no cree y mucho menos obedece lo que la Biblia enseña. 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo que, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Existe una gran tentación hoy en la iglesia y en los jóvenes. Yo no sé si el que te gusta o la que te gusta sea cristiana, pero Dios advierte, no te mezcles con el mundo. No nos mezclemos con el mundo. Póngase de pie.